se preguntará por qué santo yo. ¿Alguien se ha preguntado por qué el tema santo yo? Es muy evidente, ¿verdad? Pero puede ser una pregunta o puede ser una afirmación. Yo prefiero que la veamos como una afirmación. Santo yo. Puede parecer una afirmación demasiado atrevida, porque como jóvenes, indudablemente que yo creo que tenemos diferentes situaciones en las que uno puede pensar que está muy lejos todavía de la santidad. Por supuesto, eso también le pasa a los adultos. Sin embargo, usted sabe que en la palabra del Señor se nos indica que Él ganó para nosotros una santidad que los teólogos le llaman posicional, y eso parece un poquito complicado, pero no es más que el hecho de que Cristo, desde que tú naciste de nuevo, te ha hecho santo. Ninguna iglesia como la de Corintios, creo yo, que tenía tantas carnalidades dentro de esa iglesia. Sin embargo, usted sabe que el apóstol Pablo hablaba acerca de ella como una iglesia que tenía muchos dones espirituales. Yo creo que si hubieran habido 14 o 15 dones espirituales, seguramente en la iglesia de Corinto había personas que tenían todos esos dones. La Biblia nos habla solamente de 9 dones, pero indudablemente en esa iglesia abundaban los dones. Sin embargo, había cosas que incluso no se veían tan fácilmente entre aquellos que vivían en el mundo, como el hecho de que el hijo le robara la esposa al papá. Pero Pablo a esa iglesia, cuando le escribe, le dice a los santos que están en Corinto. ¿Ha leído usted eso? ¿Sí? ¿Lo ha leído? ¿Usted lee la Biblia? Pero yo creo que usted está un poquito dormido. ¿Cuántos han leído la Biblia y saben que estamos diciendo verdad? Indudablemente, cuando Pablo dice a los santos que están en Corinto, uno se confunde porque ve esas carnalidades, ve esos problemas que tenían. Ellos peleaban unos con otros. Gracias a Dios, en las iglesias de estos tiempos no hay batallas ni hay problemas, ¿verdad? Todo está bien. Pero indudablemente hay una santidad que el Señor nos traslada desde el momento en el que nosotros nacimos de nuevo. Pero también hay un aspecto de esa santidad que nosotros tenemos que entender que se vive día a día. Cada día usted y yo estamos ante las situaciones que se nos presentan, ante las tentaciones que se pueden presentar, ante los pensamientos que pueden venir y que en algún momento nos puede hacer pensar que indudablemente nosotros no merecemos ese título de santo yo. Pero santo yo, usted lo debe de creer porque Cristo ganó esa santidad en la cruz del Calvario. Diariamente nosotros vamos a demostrar esa santidad que el Señor ya ganó para nosotros. Muy bien. Yo le quiero hablar a usted para abordar este tema. Yo tengo que ser rápido, porque tenemos tiempito todavía. Acuérdese que citamos hasta para las 8. Amén. Así que no se vaya a ir antes. Pero yo quiero abordar el tema de la santidad, que puede ser un tema un tanto quizás hasta aburrido para el mismo joven. Porque si lo abordamos teológicamente, pues nos vamos a dormir, tal vez hasta el predicador también se duerme. Pero yo lo quiero abordar de la manera como el Señor lo presentó a mi corazón. Y es que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que probablemente hemos tenido un encuentro con la religión o con una parte de la religión. El hecho de que nosotros vengamos a la iglesia desde niños, a muchos nos puede afectar porque el mundo siempre va a ser una tentación. La carne siempre va a estar ahí. Y va a ser un enemigo interno dentro de nosotros que nos va a querer llevar a hacer cosas que no le agradan al Señor. Así que la forma como quiero abordar este tema con la ayuda del Señor, y yo le pido al Señor que nos dé la gracia para podérselo trasladar a usted, es conociendo al Dios que no solamente es santo, sino que también dice la Biblia que es 2 veces santo o 3 veces santo. 3 veces santo. Es interesante que 2 veces aparece en toda la Escritura esa fórmula santo, 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 para hablar del Señor, para hablar del Padre.
pero también para hablar probablemente del Elayo, el más alto. Porque usted sabe que al fin y al cabo, lo voy a decir de una manera que yo creo que usted me puede entender, el Padre es como un clon del mismo Elayo. Es el que lo hace manifestarse a sus criaturas, a sus creaciones. Ya que el Elayo es el Dios que nadie ha visto. Es el Dios que es una energía primigenia. Es una palabra un poquito difícil, pero es el Dios que nosotros no podemos tener comunicación con Él. Así que lo hace el Padre, lo hace el Hijo y lo hace el Espíritu Santo. Uno podría meditar por qué en la Biblia aparecen siempre lo que llamamos las tríadas. Y esta es una tríada y es un nombre que se le da a Él. E insisto que solo aparece en el Antiguo Testamento una vez y en el Nuevo Testamento otra vez. Yo creía que esto aparecía por lo menos unas 3 o 4 veces, pero me llevé la sorpresa que solo aparece en 2 ocasiones, como que una vez se presenta en el Antiguo Testamento y otra vez, casi al final de la Biblia, se presenta otra vez, o al final del Nuevo Testamento, diciendo, Santo, Santo, Santo. Eso me hizo recordar algo que una vez le escuché al doctor Ríos en cuanto al hecho de que aquellos que en Mateo 25, en un contexto escatológico de los tiempos por venir, se presentan ante el Señor diciendo, Señor, Señor. Como que les faltaba un Señor. Como que no era suficiente llegar como Señor, Señor, que era otro título. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y estos eran sanados. Pero lo que él compartía me pareció tan especial, porque el Señor les dijo a ellos, a los que lo habían reconocido, Señor, Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es que como que necesitamos nosotros, que también somos trinos, así como Dios es trino, necesitamos tener un encuentro en los 3 niveles de nuestro ser. Necesitamos que el reconocimiento del señorío de Cristo llegue al Espíritu primero, y eso solo lo puede hacer alguien que ha nacido de nuevo, no solamente que es religioso o que viene a una iglesia, sino que aquel que reconoció el señorío de Cristo cuando se le reveló Cristo y le dieron vida a su espíritu. Como que se necesita el señorío en el alma. Esa alma que a usted y a mí nos generan grandes problemas. Si yo puedo encontrar un obstáculo poderoso para que usted y yo seamos santos y nos apartemos completamente de todo lo que nos tenemos que apartar, el obstáculo más grande es su alma. Y es mi alma. Porque esa almita no se satisface con nada. Esa alma siempre tiene grandes vacíos en el corazón. Esa alma tiene sentimientos, esa alma tiene pensamientos, esa alma toma decisiones. Por lo tanto, el señorío, diríamos, en este caso del Espíritu Santo sobre el alma, es necesario. Pero también va a haber un tercer señorío que es en el cuerpo, cuando usted y yo seamos transformados. Y entonces su cuerpo ya no va a tener ese problema que el apóstol Pablo hablaba de este cuerpo. Y Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, ese Dios que es santo, 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 sospecho que no lo conocemos muy bien. Tengo la impresión que si nosotros logramos acercarnos a lo que la Biblia nos muestra, y quisiera que me acompañara Isaías, aunque está ahí, pero si usted no lo logra alcanzar a ver, capítulo 6 y verso 3. Yo quiero llevarlo en estos minutos a que en la medida que usted no pierda la atención y se concentre, como que si usted estuviera a punto de ganar la meta de una maratón. Ya su cuerpo no tiene fuerzas. Los líquidos de su cuerpo los ha perdido en el camino. Y está llegando al final del kilómetro 42 y solo le falta correr los próximos metros después de los 42 kilómetros. Y su cuerpo ya no responde, pero hay algo en su mente
que lo hace concentrarse. Yo quisiera que sus corazoncitos todos estuvieran como en esa oportunidad de casi alcanzar aquello para que no se distraigan esta noche. Amén. Isaías capítulo 6 y verso 3 dice: y el uno al otro daba voces. Ya vamos a ver quiénes serán. Eso dice uno y el otro. Diciendo: Santo, Santo, Santo. No podemos atisbar a nadie más santo que a Él. Es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Isaías era un profeta, pero era un profeta que tenía verdaderos encuentros con el Dios tres veces. Y dice la Escritura que le abrieron el cielo. Hoy los ministros de estos tiempos proclaman y decretan sin saber que solo Dios decreta. Cielos abiertos. ¿Se han dado cuenta ustedes? Yo estoy cansado de que la gente diga, o los ministros digan, cielos abiertos, y tal vez ni ellos tienen el cielo abierto. Pero este ministro dice que se le abrieron los cielos. ¿Quisiera usted una experiencia de ese tipo? Yo quisiera una experiencia de ese tipo, porque después de una de esas, yo le aseguro que me aparto más de lo que me he apartado para el Señor. Los personajes que estaban ahí y que Isaías vio son personajes interesantes. Yo creo que conocemos poco de ellos. Me parece que el cristiano común y corriente tiende a no profundizar en la palabra. Y yo sé que cuando hablamos de profundizar en la palabra, algunos me dicen que eso no le va a gustar a los jóvenes. No, yo he entendido que al joven le gusta profundizar en la palabra. No se conforma con solamente leche que le den continuamente, sino que anhela ser un buscador de perlas. Si usted ya aprendió a nadar y nada de dorso y nada de mariposa y nada libre o no sé qué otro estilo hay. Aunque nade bien, los nadadores solo nadan en la superficie. Pero los que buscan perlas, incluso algunos nativos en ciertos lugares, parece que pueden profundizar 8 o 15 metros para buscar una ostra que tenga dentro de su interior una perla preciosa. Ojalá que usted sea un buscador de perlas. El que fue mi pastor nos enseñaba a que fuéramos buceadores, que buscáramos en la profundidad de las perlas. Así que vamos a seguir avanzando. ¿Ha oído usted de estos personajes? ¿Qué tanto sabe de estos personajes usted? Son los personajes de la más alta jerarquía celestial. Ellos son guardianes y son los que están más cerca de la santidad de Dios. Algunos los dibujan, aunque yo no les he podido tomar foto ni he visto uno. Y en eso me parezco yo a mi pastor, porque él decía, yo no le he visto ni la punta del ala a un ángel, pero creo en ángeles. Y yo también creo en ángeles. ¿Y usted cree en ángeles? Hay mucha más gente de la que usted se imagina en el esoterismo que cree en ángeles. Muchos de nosotros no estamos, hermanos, metidos en la realidad del ejército celestial, donde estos personajes tienen un papel sumamente importante. Y como estamos hablando de santidad, yo se la quiero presentar de la manera que el Señor me dijo que se las presentara. Algunos lo dibujan así. Yo no sé si están vestidos. Aquí los desvistieron. Pero ¿qué detalle puede encontrar usted interesante en esa foto? ¿O en ese dibujo? ¿Ah? ¿Cuántas alas? Ah, son personajes de 6 alas. Parece ser que hay personajes de 4 alas. Y hay personajes de 2 alas. Como que las alas están marcando ciertos rangos. Ahora, es interesante que en la Biblia dice que ellos con 2 se cubren el rostro, porque están enfrente de la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios es luz, ¿no es cierto?
Pero ¿de qué clase de luz será? Una luz cósmica. ¿Qué clase de luz? No es esta luz, por supuesto. ¿Será mucho más enceguecedora que el sol? Seguramente. Que estos personajes se cubren el rostro para cubrirse de los destellos de la gloria de Dios y de su santidad. Y es muy llamativo que se cubren los pies. Eso lo dice la Biblia. Y con las alas que les quedan libres, vuelan. Si estos son los personajes que están cerca, muy cerca de la santidad de Dios y que son como guardianes de su santidad, vale la pena que nosotros conozcamos algo de ellos, ¿no creen? En el original viene de la palabra del hebreo serafín. No hay ningún serafín aquí, ya que es un nombre que a veces le ponen a las personas. Fíjese que es un nombre plural porque todos los nombres o las palabras, mejor dicho, hebreas que terminan en M como Elohim, son palabras plurales, las terminadas en IM. Y es interesante que se deriva de la palabra saraf, que significa arder, de donde entonces nosotros podemos obtener el significado que los serafines son seres ardientes. Eso quiere decir que si nosotros queremos aspirar a estar cerca de la santidad de Dios y ser santo como Él es santo, tengo la sospecha que como le pusieron aquí en esta no me mire la pancita porque ya tengo un poquito, pero le pusieron algo acá y el dibujo yo creo que trata de dar la idea de que todos los demás están apagados y solo el que está aquí en el centro está encendido. ¿Cuántos quieren arder para Cristo? ¿De verdad usted quiere arder para Cristo? Pero mire que cuando el hombre, o mejor dicho, el joven arde por muchas razones. ¿Cuántos saben que a veces las hormonas lo hacen arder a uno? ¿Aló? Estoy que me quemo. Pues échate agua para todo. Estoy que ardo. No, mejor arder en el espíritu. Así que es llamativo que aquellos que están rodeando la presencia de Dios, que están alrededor de su trono, son seres ardientes. Yo creo que la Biblia habla poco de ellos, pero vamos a tratar de seguir avanzando. Esta es la segunda vez y única en Apocalipsis 4 que hay unos personajes que no dice que son serafines. Usted puede notarlo si lo está leyendo ahí. Pero muchos coinciden con el hecho de que si los serafines que presenta Isaías son los que dicen santo, 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 continuamente delante de la santidad del Señor, los que aparecen al final del Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis, mucho tiempo después vino esta revelación, dice que delante del trono, vamos a regresar acá, había un mar de vidrio, como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes. Probablemente nosotros hemos separado el concepto de los serafines con el concepto de los seres vivientes. Pero hay una buena posibilidad que esos 4 seres vivientes que están llenos de ojos por fuera y llenos de ojos por dentro sean serafines. Por supuesto, usted va a estudiar la palabra, va a sacar su propia conclusión. Y yo solamente le voy a exponer, pero vale la pena que lo veamos. Esos 4 seres vivientes, dice que el primero era semejante a un león, el otro a un becerro, el otro a un hombre y el último a un águila volando. Por supuesto, en Ezequiel se mencionan también personajes así, ¿verdad? Que tenían 4 caras. No tengo tiempo para que veamos eso, pero usted lo puede ver en su casa, lo puede leer, lo puede meditar. Ezequiel capítulo 1. Y usted sabe que eso representa a los 4 evangelios, pero no voy a entrar a eso. Entonces dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. ¿Quiénes son los que tienen 6 alas?
Tal vez no es todavía una prueba concluyente, pero en ese sentido tienen en común, algo en común esos seres vivientes. Pero tienen otras cosas en común, como es el hecho de que dice que alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. E igual que los serafines, no cesaban día y noche de decir que Santo, Santo, Santo. Así que las únicas dos veces que aparece, como le dije al principio, esa fórmula para adorar a Dios es en Isaías y aquí en Apocalipsis. Así que no estaría mal la idea de que los 4 seres vivientes que leemos y de los que sabemos poco sean serafines, que están cerca de la presencia del Señor. Dice el que era, el que es y el que ha de venir. Tal vez algunos han visto esta foto dibujada por alguien. Y usted puede notar aquí al serafín cara de león, o ser viviente, si usted así lo quiere. No nos vamos a pelear por el concepto, pero yo lo estoy invitando a que usted conozca los personajes que están más cerca de la presencia de Dios. Vemos aquí al cara de toro o becerro, cara de hombre y cara de águila, ¿no es cierto? La tesis es que son serafines. Y cada uno de ellos representa, así como hay 4 evangelios, con las características de ellos, todo el ministerio de Cristo, el hombre más santo que ha caminado sobre la tierra. Gloria a Dios. Pero si usted le quiere llamar seres vivientes, no hay problema. Al fin y al cabo, en Apocalipsis dice que son seres vivientes. Pero note que si son 2 personajes, o hablan de uno solo, ambos lo que hacen es que adoran a Dios de la manera más maravillosa que uno lo puede hacer. Usted percibió cómo al cantar el último canto que usted cantó, de alguna manera percibió algo distinto. Y es que ese canto hace alusión a la santidad de Dios. Amén. Muy bien. Ese Dios que esos personajes no pueden ver y que son impolutos, es decir, ellos no han pecado. Esos serafines no podían estar en la tercera parte de los ángeles que fueron arrastrados por el enemigo cuando él quiso darle golpe de estado al Altísimo, sino que estos personajes seguramente están ahí y son impolutos. Obviamente ellos también tienen santidad. Algunos se atreven a pensar que esos seres de alguna manera juegan el papel más importante después de la Trinidad que nosotros conocemos. Ahora, el Dios que es santo nos manda a nosotros algo que nos cuesta tanto decir: sed santo porque yo soy santo. Y si somos honestos, a veces pareciera que eso es una gran carga pesada, ¿no? Esa santidad se quiso expresar en el Antiguo Testamento con 613 leyes o mandamientos. ¿Se imagina usted aprenderse de memoria 613 leyes o mandamientos para poder vivir en santidad en los tiempos del Antiguo Testamento? Dice que ningún hombre lo cumplió. El único que lo cumplió fue el que abolió esa ley y esos mandamientos, porque se imagina usted que esos no estuvieran abolidos, usted y yo no estuviéramos aquí, o nos hubieran apedreado por alguna cosa, porque fíjese que en los tiempos de la ley apedreaban al hijo que actuaba mal contra sus padres, y si lo definían como un hijo contumaz. Esta es una generación donde los jóvenes les cuesta respetar a los padres. Todos los que están aquí sentaditos, que yo los veo con carita de ángel, ay, no sé cómo son en la casa. De repente ya algunos de ustedes los hubieran apedreado. Pero qué bueno que nacimos en un periodo de gracia, ¿no es cierto? Donde el Señor anhela que usted y yo seamos santos. Es un mandamiento, es una exhortación.
Sed santos porque yo soy santo. Bueno, y aquí hay algunos jóvenes que quieren ser santos. Ya son santos, pero diariamente tienen que vivir esa santidad. Eso es la verdad. Entonces, es interesante que la juventud, no sé si en estos tiempos, o en mis tiempos, o en los tiempos de Francisco, no son mis tiempos también, ¿verdad? O en los tiempos de su abuelito. No sé si era más difícil poder vivir una vida de santidad cuando hay tantas cosas que nos pueden a nosotros complicar el llevar a cabo y experimentar la santidad. ¿Será que usted y yo tenemos que hacer como se hizo en los tiempos del medioevo, o sea, de la Edad Media? Cuando la gente que quería ser santa, religiosa, se metía en un calabozo. ¿Cuántos han ido a Antigua? Yo sé que a ustedes les gusta ir a Antigua. ¿Verdad que sí les gusta? Y les gusta ir a las ruinas. A algunos les gusta porque ahí se esconden. Y van al oscurito. ¿O no? No, yo no puedo hablar eso con ustedes, ¿verdad? Ustedes ya dejaron todo eso, gracias a Dios. Pero en esas ruinas, si usted ha sido acucioso, hay unas especies de bartolinas chiquitas, donde el que buscaba la santidad se metía ahí a rezar, a buscar de Dios. Y Lutero hacía eso en su vida y no encontraba la paz. Se azotaba el cuerpo porque el cuerpo le pedía satisfacer sus deseos. Y llamativamente en esas ruinas, qué casualidad que donde estaba el seminario de los padres y el seminario de las monjas, hicieron un túnel. Yo no sé a qué ha ido Antigua usted. Y se comunicaban. Y no era para orar. Entonces al final descubrían que su búsqueda incesante y los duros tratos del cuerpo no les servía para ser santos, porque los apetitos del cuerpo eran mucho más fuertes. Afortunadamente, desde que la escritura nuevamente surgió, no hay celibato, sino que cada quien puede casarse, pero que sea en el Señor, ¿verdad? Yo creo que van a decir muchos amenes. ¿Están en contra del matrimonio ustedes? No, ¿verdad? ¿Cuántos saben que la palabra del Señor no cambia? En Levítico nosotros leemos, en ese capítulo 11 y verso 45, leemos que dice: porque yo soy el Señor, que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. En consecuencia, eso aplicado a nosotros es que Él nos dio salvación y nos sacó de Egipto, que es el mundo. Usted ya salió de Egipto. ¿De verdad ya salió de Egipto? ¿O todavía Egipto le suspira por los ajos y las cebollas de Egipto? Usted oyó que mi amada esposa era parrandera. Fíjese que yo no sabía eso. Hoy estaba yo asustado allá. Le gustaba el baile. Dice que le hacían rueda. Tal vez a usted también le hicieron rueda. Ojalá que no le hagan todavía rueda. ¿Aló? Dice: seréis pues, porque yo los saqué de Egipto, seréis pues santos, porque yo soy santo. Eso se dijo hace un montón de años. Pero fíjese que el que lo repite es el apóstol Pedro. Y yo no sé si usted se da cuenta que a Pedro le costaba la santidad, ¿no? Porque yo no sé cómo cataloga usted a Pedrito.
que cuando lo dejaron tener una su espadita por ahí e iban a arrestar al Señor, ¡juas! Él le tiró a la cabeza. Yo no sé si Pedro era de los Zetas, porque eso de los Zetas parece que no se conforman con matar al cliente, sino que lo decapitan. O si eran del ISIS, tal vez más cerca. Pero solo logró porque el otro todavía tenía quiebre de cintura, y con quiebre de cintura logró que solo le cortaran la oreja. Algunos de nosotros como que quisiéramos sonarle a alguien a veces, ¿verdad? Porque se comporta mal, o que nos está molestando, nos está haciendo muchas cosas. Pedro escribe lo mismo que está en la ley, y usted va a decir, bueno, ¿y por qué lo repite? Porque hay mandamientos que trascienden el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque Pedro dice y pone en vigencia, dicho en estas palabras, porque escrito está. ¿Dónde está escrito? En Levítico. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea que, hermano amado, aunque no estamos bajo la ley, sí nos pide aquel que nos salvó que nosotros nos apartemos. Porque santidad y santo es literalmente apartarse. Qué difícil es apartarse de una amistad que uno aprecia mucho, pero que te invita a tomar licor. Qué difícil es apartarse de esa patoja que tanto te gusta, pero que no te puede llevar a buenos caminos. ¿Aló? Es difícil. Usted tiene su corazón, ¿sí? Y todos nos hemos enamorado. Yo me enamoré antes de enamorarme, y mi esposa, usted ya ve que se enamoró antes de enamorarse de mí. Pero gracias a Dios que una vez nos enamoramos, ahí nos quedamos. Amén. Sé santo porque yo soy santo. ¿Sabe qué tiempo había entre la primera vez que se dijo eso? Pasaron 1200 años. Quiere decir que hay conceptos de Dios que indudablemente Él los tiene establecidos para que nosotros podamos llevarlos a cabo. Pero afortunadamente, yo creo que el Señor nos equipa. 1200 años. Efesios 1:4. ¿Lo lee ahí? Tú me lo vas a leer. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Según nos escogió. ¿Cuándo lo escogieron a usted? ¿Ah? Según ese pasaje, ¿cuándo lo escogieron a usted? Y antes de la fundación del mundo, ¿usted existía, pues? Por ahí oí un amén. ¿Qué dijo amén? ¿Usted ya existía antes de la fundación del mundo? Bueno, ¿de qué mundo estará hablando? De la tierra. Y los científicos que uno no sabe si creerles o no creerles, dice que la tierra tiene 4.500 millones de años de historia. La tierra. Y si usted estaba allá desde antes de la fundación del mundo, ¿cuántos años tiene? 4.516, si tiene 16 millones de años. Así que están viejitos. Pero la Biblia dice que Él nos escogió. ¿Cómo se puede escoger a lo que no existe? ¿Me está siguiendo? ¿Cómo lo pueden escoger a usted si no lo conocen? Indudablemente, usted y yo empezamos, solo que no con cuerpo. Yo no sé si usted cree o no cree eso, pero medítelo. ¿Pero para qué nos escogieron? Hermano amado, para ser santos y sin mancha delante de Él el amor. Fíjese que no lo escogieron para que usted fuera un gran predicador. Usted se preguntará por qué santo yo. ¿Alguien se ha preguntado por qué el tema santo yo? Es muy evidente, ¿verdad? Pero puede ser una pregunta o puede ser una afirmación.
Yo prefiero que la veamos como una afirmación. Santo yo. Puede parecer una afirmación demasiado atrevida, porque como jóvenes, indudablemente que yo creo que tenemos diferentes situaciones en las que uno puede pensar que está muy lejos todavía de la santidad. Por supuesto, eso también le pasa a los adultos. Sin embargo, usted sabe que en la palabra del Señor se nos indica que Él ganó para nosotros una santidad que los teólogos le llaman posicional, y eso parece un poquito complicado, pero no es más que el hecho de que Cristo, desde que tú naciste de nuevo, te ha hecho santo. Ninguna iglesia como la de Corintios, creo yo, que tenía tantas carnalidades dentro de esa iglesia. Sin embargo, usted sabe que el apóstol Pablo hablaba acerca de ella como una iglesia que tenía muchos dones espirituales. Yo creo que si hubieran habido 14 o 15 dones espirituales, seguramente en la iglesia de Corinto había personas que tenían todos esos dones. La Biblia nos habla solamente de 9 dones, pero indudablemente en esa iglesia abundaban los dones. Sin embargo, había cosas que incluso no se veían tan fácilmente entre aquellos que vivían en el mundo, como el hecho de que el hijo le robara la esposa al papá. Pero Pablo a esa iglesia, cuando le escribe, le dice a los santos que están en Corinto. ¿Ha leído usted eso? ¿Sí? ¿Lo ha leído? ¿Usted lee la Biblia? Pero yo creo que usted está un poquito dormido. ¿Cuántos han leído la Biblia y saben que estamos diciendo verdad? Indudablemente, cuando Pablo dice a los santos que están en Corinto, uno se confunde porque ve esas carnalidades, ve esos problemas que tenían. Ellos peleaban unos con otros. Gracias a Dios, en las iglesias de estos tiempos no hay batallas ni hay problemas, ¿verdad? Todo está bien. Pero indudablemente hay una santidad que el Señor nos traslada desde el momento en el que nosotros nacimos de nuevo. Pero también hay un aspecto de esa santidad que nosotros tenemos que entender que se vive día a día. Cada día usted y yo estamos ante las situaciones que se nos presentan, ante las tentaciones que se pueden presentar, ante los pensamientos que pueden venir y que en algún momento nos puede hacer pensar que indudablemente nosotros no merecemos ese título de santo yo. Pero santo yo, usted lo debe de creer porque Cristo ganó esa santidad en la cruz del Calvario. Diariamente nosotros vamos a demostrar esa santidad que el Señor ya ganó para nosotros. Muy bien. Yo le quiero hablar a usted para abordar este tema. Yo tengo que ser rápido, porque tenemos tiempito todavía. Acuérdese que citamos hasta las 8. Amén. Así que no se vaya a ir antes. Pero yo quiero abordar el tema de la santidad, que puede ser un tema un tanto quizás hasta aburrido para el mismo joven. Porque si lo abordamos teológicamente, pues nos vamos a dormir, tal vez hasta el predicador también se duerme. Pero yo lo quiero abordar de la manera como el Señor lo presentó a mi corazón. Y es que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que probablemente hemos tenido un encuentro con la religión o con una parte de la religión. El hecho de que nosotros vengamos a la iglesia desde niños, a muchos nos puede afectar porque el mundo siempre va a ser una tentación. La carne siempre va a estar ahí. Y va a ser un enemigo interno dentro de nosotros que nos va a querer llevar a hacer cosas que no le agradan al Señor. Así que la forma como quiero abordar este tema con la ayuda del Señor, y yo le pido al Señor que nos dé la gracia para podérselo trasladar a usted, es conociendo al Dios que no solamente es santo, sino que también dice la Biblia que es 2 veces santo o 3 veces santo. 3 veces santo. Es interesante que 2 veces aparece en toda la Escritura esa fórmula santo, 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 para hablar del Señor, para hablar del Padre, pero también para hablar probablemente del Elayo, el más alto, porque usted sabe que al fin y al cabo, lo voy a decir de una manera que yo creo que usted me puede entender. El Padre es como un clon del mismo Elayo.
es el que lo hace manifestarse a sus criaturas, a sus creaciones. Ya que el Elyon es el Dios que nadie ha visto. Es el Dios que es una energía primigenia. Es una palabra un poquito difícil, pero es el Dios que nosotros no podemos tener comunicación con Él. Así que lo hace el Padre, lo hace el Hijo y lo hace el Espíritu Santo. Uno podría meditar por qué en la Biblia aparecen siempre lo que llamamos las tríadas. Y esta es una tríada y es un nombre que se le da a Él, e insisto que solo aparece en el Antiguo Testamento una vez y en el Nuevo Testamento otra vez. Yo creía que esto aparecía por lo menos unas 3 o 4 veces, pero me llevé la sorpresa que solo aparece en 2 ocasiones, como que una vez se presenta en el Antiguo Testamento y otra vez, casi al final de la Biblia, se presenta otra vez, o al final del Nuevo Testamento, diciendo: Santo, Santo, Santo. Eso me hizo recordar algo que una vez le escuché al doctor Ríos, en cuanto al hecho de que aquellos que en Mateo 25, en un contexto escatológico de los tiempos por venir, se presentan ante el Señor diciendo: Señor, Señor. Como que les faltaba un Señor. Como que no era suficiente llegar como Señor, Señor, que era otro título. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y estos eran sanados. Pero lo que él compartía me pareció tan especial, porque el Señor les dijo a ellos, a los que lo habían reconocido: Señor, Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es que como que necesitamos nosotros, que también somos trinos, así como Dios es trino, necesitamos tener un encuentro en los 3 niveles de nuestro ser. Necesitamos que el reconocimiento del señorío de Cristo llegue al Espíritu primero. Y eso solo lo puede hacer alguien que ha nacido de nuevo, no solamente que es religioso o que viene a una iglesia, sino que aquel que reconoció el señorío de Cristo cuando se le reveló Cristo y le dieron vida a su espíritu. Como que se necesita el señorío en el alma. Esa alma que a usted y a mí nos generan grandes problemas. Si yo puedo encontrar un obstáculo poderoso para que usted y yo seamos santos y nos apartemos completamente de todo lo que nos tenemos que apartar, el obstáculo más grande es su alma. Y es mi alma. Porque esa almita no se satisface con nada. Esa alma siempre tiene grandes vacíos en el corazón. Esa alma tiene sentimientos, esa alma tiene pensamientos, esa alma toma decisiones. Por lo tanto, el señorío, diríamos, en este caso del Espíritu Santo sobre el alma, es necesario. Pero también va a haber un tercer señorío que es en el cuerpo, cuando usted y yo seamos transformados. Y entonces su cuerpo ya no va a tener ese problema que el apóstol Pablo hablaba de este cuerpo. Y Pablo decía: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, ese Dios que es santo, 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 sospecho que no lo conocemos muy bien. Tengo la impresión que si nosotros logramos acercarnos a lo que la Biblia nos muestra, y quisiera que me acompañara Isaías, aunque está ahí, pero si usted no lo logra alcanzar a ver, capítulo 6 y verso 3. Yo quiero llevarlo en estos minutos a que en la medida que usted no pierda la atención y se concentre, como que si usted estuviera a punto de ganar la meta de una maratón. Ya su cuerpo no tiene fuerzas, los líquidos de su cuerpo los ha perdido en el camino y está llegando al final del kilómetro 42 y solo le falta correr los próximos metros después de los 42 kilómetros. Y su cuerpo ya no responde, pero hay algo en su mente que lo hace concentrarse. Yo quisiera que sus corazoncitos todos estuvieran como en esa oportunidad de casi alcanzar aquello para que no se distraigan esta noche. Amén. Isaías capítulo
6 y verso 3 dice: y el uno al otro daba voces. Ya vamos a ver quiénes serán. Eso dice uno y el otro. Diciendo: Santo, Santo, Santo. No podemos atisbar a nadie más santo que a Él. Es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Isaías era un profeta, pero era un profeta que tenía verdaderos encuentros con el Dios tres veces. Y dice la Escritura que le abrieron el cielo. Hoy los ministros de estos tiempos proclaman y decretan sin saber que solo Dios decreta. Cielos abiertos. ¿Se han dado cuenta ustedes? Yo estoy cansado de que la gente diga, o los ministros digan, cielos abiertos, y tal vez ni ellos tienen el cielo abierto. Pero este ministro dice que se le abrieron los cielos. ¿Quisiera usted una experiencia de ese tipo? Yo quisiera una experiencia de ese tipo, porque después de una de esas, yo le aseguro que me aparto más de lo que me he apartado para el Señor. Los personajes que estaban ahí y que Isaías vio son personajes interesantes. Yo creo que conocemos poco de ellos. Me parece que el cristiano común y corriente tiende a no profundizar en la palabra. Y yo sé que cuando hablamos de profundizar en la palabra, algunos me dicen que eso no le va a gustar a los jóvenes. No, yo he entendido que al joven le gusta profundizar en la palabra. No se conforma con solamente leche que le den continuamente, sino que anhela ser un buscador de perlas. Si usted ya aprendió a nadar y nada de dorso y nada de mariposa y nada libre o no sé qué otro estilo hay. Aunque nade bien, los nadadores solo nadan en la superficie. Pero los que buscan perlas, incluso algunos nativos en ciertos lugares, parece que pueden profundizar 8 o 15 metros para buscar una ostra que tenga dentro de su interior una perla preciosa. Ojalá que usted sea un buscador de perlas. El que fue mi pastor nos enseñaba a que fuéramos buceadores, que buscáramos en la profundidad de las perlas. Así que vamos a seguir avanzando. ¿Ha oído usted de estos personajes? ¿Qué tanto sabe de estos personajes usted? Son los personajes de la más alta jerarquía celestial. Ellos son guardianes y son los que están más cerca de la santidad de Dios. Algunos los dibujan, aunque yo no les he podido tomar foto ni he visto uno. Y en eso me parezco yo a mi pastor, porque él decía, yo no le he visto ni la punta del ala a un ángel, pero creo en ángeles. Y yo también creo en ángeles. ¿Y usted cree en ángeles? Hay mucha más gente de la que usted se imagina en el esoterismo que cree en ángeles. Muchos de nosotros no estamos, hermanos, metidos en la realidad del ejército celestial, donde estos personajes tienen un papel sumamente importante. Y como estamos hablando de santidad, yo se la quiero presentar de la manera que el Señor me dijo que se las presentara. Algunos lo dibujan así. Yo no sé si están vestidos. Aquí los desvistieron. Pero ¿qué detalle puede encontrar usted interesante en esa foto? ¿O en ese dibujo? ¿Ah? ¿Cuántas alas? Ah, son personajes de 6 alas. Parece ser que hay personajes de 4 alas. Y hay personajes de 2 alas. Como que las alas están marcando ciertos rangos. Ahora, es interesante que en la Biblia dice que ellos con 2 se cubren el rostro, porque están enfrente de la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios es luz, ¿no es cierto? Pero ¿de qué clase de luz será? ¿Una luz cósmica? ¿Qué clase de luz? No es esta luz, por supuesto. ¿Será mucho más enceguecedora que el sol?
Seguramente. Que estos personajes se cubren el rostro para cubrirse de los destellos de la gloria de Dios y de su santidad. Y es muy llamativo que se cubren los pies. Eso lo dice la Biblia. Y con las alas que les quedan libres, vuelan. Si estos son los personajes que están cerca, muy cerca de la santidad de Dios y que son como guardianes de su santidad, vale la pena que nosotros conozcamos algo de ellos, ¿no creen? En el original viene de la palabra del hebreo serafín. No hay ningún serafín aquí, ya que es un nombre que a veces le ponen a las personas. Fíjese que es un nombre plural porque todos los nombres o las palabras, mejor dicho, hebreas que terminan en M como Elohim son palabras plurales, las terminadas en IM. Y es interesante que se deriva de la palabra saraf, que significa arder, de donde entonces nosotros podemos obtener el significado que los serafines son seres ardientes. Eso quiere decir que si nosotros queremos aspirar a estar cerca de la santidad de Dios y ser santo como Él es santo, tengo la sospecha que como le pusieron aquí en esta no me mire la pancita porque ya tengo un poquito, pero le pusieron algo acá y el dibujo yo creo que trata de dar la idea de que todos los demás están apagados y solo el que está aquí en el centro está encendido. ¿Cuántos quieren arder para Cristo? ¿De verdad usted quiere arder para Cristo? Pero mire que cuando el hombre, o mejor dicho, el joven arde por muchas razones. ¿Cuántos saben que a veces las hormonas lo hacen arder a uno? ¿Aló? Estoy que me quemo. Pues échate agua para todo. Estoy que ardo. No, mejor arder en el espíritu. Así que es llamativo que aquellos que están rodeando la presencia de Dios, están alrededor de su trono, son seres ardientes. Yo creo que la Biblia habla poco de ellos, pero vamos a tratar de seguir avanzando. Esta es la segunda vez y única en Apocalipsis 4 que hay unos personajes que no dice que son serafines. Usted puede notarlo si lo está leyendo ahí. Pero muchos coinciden con el hecho de que si los serafines que presenta Isaías son los que dicen santo, 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 continuamente delante de la santidad del Señor, los que aparecen al final del Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis, mucho tiempo después vino esta revelación, dice que delante del trono, vamos a regresar acá, había un mar de vidrio, como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes. Probablemente nosotros hemos separado el concepto de los serafines con el concepto de los seres vivientes. Pero hay una buena posibilidad que esos 4 seres vivientes que están llenos de ojos por fuera y llenos de ojos por dentro sean serafines. Por supuesto, usted va a estudiar la palabra, va a sacar su propia conclusión. Y yo solamente le voy a exponer, pero vale la pena que lo veamos. Esos 4 seres vivientes, dice que el primero era semejante a un león, el otro a un becerro, el otro a un hombre y el último a un águila volando. Por supuesto, en Ezequiel se mencionan también personajes así, ¿verdad? Que tenían 4 caras. No tengo tiempo para que veamos eso, pero usted lo puede ver en su casa, lo puede leer, lo puede meditar. Ezequiel capítulo 1. Y usted sabe que eso representa a los 4 evangelios, pero no voy a entrar a eso. Entonces dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. ¿Quiénes son los que tienen 6 alas? Tal vez no es todavía una prueba concluyente, pero en ese sentido tienen en común, algo en común esos seres vivientes. Pero tienen otras cosas en común, como es el hecho de que dice que alrededor y por dentro estaban llenos de ojos.
E igual que los serafines, no cesaban día y noche de decir que santo, santo, santo. Así que las únicas dos veces que aparece, como le dije al principio, esa fórmula para adorar a Dios es en Isaías y aquí en Apocalipsis. Así que no estaría mal la idea de que los 4 seres vivientes que leemos y de los que sabemos poco sean serafines, que están cerca de la presencia del Señor. Dice el que era, el que es y el que ha de venir. Tal vez algunos han visto esta foto dibujada por alguien. Y usted puede notar aquí al serafín cara de león, o ser viviente, si usted así lo quiere. No nos vamos a pelear por el concepto, pero yo lo estoy invitando a que usted conozca los personajes que están más cerca de la presencia de Dios. Vemos aquí al cara de toro o becerro, cara de hombre y cara de águila, ¿no es cierto? La tesis es que son serafines. Y cada uno de ellos representa, así como hay 4 evangelios, con las características de ellos, todo el ministerio de Cristo, el hombre más santo que ha caminado sobre la tierra. Gloria a Dios. Pero si usted le quiere llamar seres vivientes, no hay problema. Al fin y al cabo, en Apocalipsis dice que son seres vivientes. Pero note que si son 2 personajes, o hablan de uno solo, ambos lo que hacen es que adoran a Dios de la manera más maravillosa que uno lo puede hacer. Usted percibió cómo al cantar el último canto que usted cantó, de alguna manera percibió algo distinto. Y es que ese canto hace alusión a la santidad de Dios. Amén. Muy bien. Ese Dios que esos personajes no pueden ver y que son impolutos, es decir, ellos no han pecado. Esos serafines no podían estar en la tercera parte de los ángeles que fueron arrastrados por el maligno cuando él quiso darle golpe de estado al Altísimo, sino que estos personajes seguramente están ahí y son impolutos. Obviamente ellos también tienen santidad. Algunos se atreven a pensar que esos seres de alguna manera juegan el papel más importante después de la Trinidad que nosotros conocemos. Ahora, el Dios que es santo nos manda a nosotros algo que nos cuesta tanto decir: sed santo porque yo soy santo. Y si somos honestos, a veces pareciera que eso es una gran carga pesada, ¿no? Esa santidad se quiso expresar en el Antiguo Testamento con 613 leyes o mandamientos. ¿Se imagina usted aprenderse de memoria 613 leyes o mandamientos para poder vivir en santidad en los tiempos del Antiguo Testamento? Dice que ningún hombre lo cumplió. El único que lo cumplió fue el que abolió esa ley y esos mandamientos, porque se imagina usted que esos no estuvieran abolidos, usted y yo no estuviéramos aquí, o nos hubieran apedreado por alguna cosa, porque fíjese que en los tiempos de la ley apedreaban al hijo que actuaba mal contra sus padres, y si lo definían como un hijo contumaz. Esta es una generación donde los jóvenes les cuesta respetar a los padres. Todos los que están aquí sentaditos, que yo los veo con carita de ángel, ay, no sé cómo son en la casa. De repente ya algunos de ustedes los hubieran apedreado. Pero qué bueno que nacimos en un periodo de gracia, ¿no es cierto? Donde el Señor anhela que usted y yo seamos santos. Es un mandamiento, es una exhortación. Sed santos porque yo soy santo. Bueno, y aquí hay algunos jóvenes que quieren ser santos. Ya son santos, pero diariamente tienen que vivir esa santidad. Eso no es verdad.
Entonces, es interesante que la juventud, no sé si en estos tiempos, o en mis tiempos, o en los tiempos de Francisco, no son mis tiempos también, ¿verdad? O en los tiempos de su abuelito. No sé si era más difícil poder vivir una vida de santidad cuando hay tantas cosas que nos pueden a nosotros complicar el llevar a cabo y experimentar la santidad. ¿Será que usted y yo tenemos que hacer como se hizo en los tiempos del medioevo, o sea, de la Edad Media? Cuando la gente que quería ser santa, religiosa, se metía en un calabozo. ¿Cuántos han ido a Antigua? Yo sé que a ustedes les gusta ir a Antigua. ¿Verdad que sí les gusta? Y les gusta ir a las ruinas. A algunos les gusta porque ahí se esconden. Y van al oscurito. ¿O no? No, yo no puedo hablar eso con ustedes, ¿verdad? Ustedes ya dejaron todo eso, gracias a Dios. Pero en esas ruinas, si usted ha sido acucioso, hay unas especies de bartolinas chiquitas, donde el que buscaba la santidad se metía ahí a rezar, a buscar de Dios. Y Lutero hacía eso en su vida y no encontraba la paz. Se azotaba el cuerpo porque el cuerpo le pedía satisfacer sus deseos. Y llamativamente en esas ruinas, qué casualidad que donde estaba el seminario de los padres y el seminario de las monjas, hicieron un túnel. Yo no sé a qué ha ido Antigua usted. Y se comunicaban. Y no era para orar. Entonces al final descubrían que su búsqueda incesante y los duros tratos del cuerpo no les servía para ser santos. Porque los apetitos del cuerpo eran mucho más fuertes. Afortunadamente, desde que la escritura nuevamente surgió, no hay celibato, sino que cada quien puede casarse, pero que sea en el Señor, ¿verdad? Yo creo que van a decir muchos amenes. ¿Están en contra del matrimonio ustedes? No, ¿verdad? ¿Cuántos saben que la palabra del Señor no cambia? En Levítico nosotros leemos, en ese capítulo 11 y verso 45, leemos que dice: porque yo soy el Señor, que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. En consecuencia, eso aplicado a nosotros es que Él nos dio salvación y nos sacó de Egipto, que es el mundo. Usted ya salió de Egipto. ¿De verdad ya salió de Egipto? ¿O todavía Egipto le suspira por los ajos y las cebollas de Egipto? Usted oyó que mi amada esposa era parrandera. Fíjese que yo no sabía eso. Hoy estaba yo asustado allá. Le gustaba el baile. Dice que le hacían rueda. Tal vez a usted también le hicieron rueda. Ojalá que no le hagan todavía rueda. ¿Aló? Dice: seréis pues, porque yo los saqué de Egipto, seréis pues santos, porque yo soy santo. Eso se dijo hace un montón de años. Pero fíjese que el que lo repite es el apóstol Pedro. Y yo no sé si usted se da cuenta que a Pedro le costaba la santidad, ¿no? Porque yo no sé cómo cataloga usted a Pedrito, que cuando lo dejaron tener una su espadita por ahí e iban a arrestar al Señor, ¡juas! Él le tiró a la cabeza. Yo no sé si Pedro era de los Zetas.
Porque eso de los zetas parece que no se conforman con matar al cliente, sino que lo decapitan. O si eran del ISIS, tal vez más cerca. Pero solo logró porque el otro todavía tenía quiebre de cintura y con quiebre de cintura logró que solo le cortaran la oreja. Algunos de nosotros como que quisiéramos sonarle a alguien a veces, ¿verdad? Porque se comporta mal. O que nos está molestando, nos está haciendo muchas cosas. Pedro escribe lo mismo que está en la ley. Y usted va a decir, bueno, ¿y por qué lo repite? Porque hay mandamientos que trascienden el antiguo pacto y el nuevo pacto.